Buenas tardes a todos y todas. Estamos en la última sesión de Diálogos Críticos. En esta ocasión estamos con la artista pereirana Adriana Arenas Ilián. Estamos muy contentos de tenerla acá porque de hecho todos los diálogos, durante todas estas sesiones hemos trabajado, hablado con artistas de otras ciudades, principalmente del centro del país, y hoy pues tenemos la oportunidad de tener a Adriana, que es una de las artistas contemporáneas de la región, creo que pioneras, diría yo. Entonces yo creo que en la primera parte de la sesión se me ocurre que empecemos con tu obra, que tú traías una... Yo hice aquí un esquema cronológico. Así suene un poco exagerado, empiezo mi cronología desde 1982 a 1988. En el 82 yo tenía más o menos 12 años. Y para mí es importante relatar esos 6 años. ¿Por qué? Porque yo desde mi infancia a los 12 años, yo crecí con un amiguito que era como el hijo de los mejores amigos de mis padres. Y con él yo viví como una realidad mágica, en fincas, en cascadas, como viajando, todo muy divertido. Pero más o menos a los 12 años, mi papá y el papá de él se pelean y yo pierdo como todo contacto con ese niño. Y seguido a ese distanciamiento que estábamos viviendo las dos familias en Estados Unidos, ellos se van un día así de la nada y pierdo como ese amigo que era como todo mi referente como de la vida, como todo lo que a mí me parecía bueno y divertido, era ese amiguito. Entonces, de ahí salimos a un viaje por Europa en carro y mis papás pues fueron como muy disciplinados y generosos en ese viaje. En ese viaje recorrimos toda Europa en ese carrito, que era como un carrito de monjas, que lo compramos cuando llegamos allá, y nos llevaban a todo lo que había que ver en cada ciudad. Todo museo de renacimiento, gótico, iglesias, todo. Mi papá me estaba hablando con él en esos días y dijo que ellos para el viaje han comprado una guía Michelin, entonces todo lo que decía la guía Michelin que había que hacer, ellos lo hacían, y todos los restaurantes buenos también lo hacían. Entonces fue ver como un viaje a Europa como muy juicioso, y ya hacia el final del viaje yo creo que llegamos a Berlín y fuimos al Museo de Arte Contemporáneo ya habiendo visto todas las obras clásicas que estaban en Europa, tanto de arquitectura, como de escultura, como de pintura. Llegamos al Museo de Arte de Berlín, yo tenía 12 años, y lo primero que estaba era la fuente de Duchamp, un Max Ernst, un Warhol, un Rauschenberg. Entonces para mí como que ahí todo cogió toda la vida, o sea, y todo lo que yo sentí que había perdido al perder el amigo, como que lo encontré en el arte contemporáneo, y me pareció una progresión bien lógica de todo lo otro que yo había visto, y eso como comparado con ese, pues, y eso viendo como la cultura de la calle en Europa, un poco más libre. En todo caso yo siempre crecí y viví en el centro de Pereira, o sea que esa vida urbana pues no era extraña para mí, pero las formas de los jóvenes, los punks, la gente besándose en el parque, sí como que habría todo un espectro como de libertad, que fue como donde yo pues me pareció que ahí encontraba otra manera de vivir. Perdón, quizás tú recuerdas, digamos, cuando fuiste a este museo en Berlín de arte contemporáneo, como una obra en particular. Todas las que les digo, me acuerdo de un Rauschenberg, me acuerdo de La Fuente, no me acuerdo el nombre del artista, pero era un americano que hacía unas esculturas hiperrealistas de unas personas comprando en el supermercado muy gordas. Eso. Y cuando llegamos del viaje, nosotros hicimos ese viaje con otra pareja de amigos de mis papás.
mi hermana cumplió 15 años y de regalo le regalaron la enciclopedia de historia del arte, creo que era de Salvat. Y en el último tomo, todo eso que yo había visto que me había parecido fascinante, el Warhol, todo eso, estaba. Y yo de hecho cuando llegué a Nueva York, para mí todos estaban muertos, o sea, como ya yo los conociera por la enciclopedia, en el museo, a mí me decían, vamos a ir a una conferencia de Rauschenberg, y yo decía, ¿cuál Rauschenberg? Si ese ya se murió, no, o sea, yo no, como que no percibía no sé, no tenía muy clara esa historia del arte, a pesar de que yo ya había estudiado como arte, pero en mi imaginario todavía aparece gente que yo decía, ay, pero ese no estaba muerto hace tiempo, sí, no, era que para mí ya eran como grandes maestros, cuando ellos en realidad apenas estaban empezando a tener como esas grandes exhibiciones de museo. Y en esa misma época, mi familia es comerciante y lo que comerciaban eran cosas eléctricas, repuestos eléctricos. Entonces yo crecí como en bodegas, con diodos, con switches, con todo eso. Y no sé si se acuerdan que cuando llegó el televisor a color, un Sony, uno lo tenía que sintonizar así como con unos diales, y yo todo el tiempo lo descuadraba y siempre tenían que llamar a Forero, que era el señor, y para mí como que Forero era lo máximo, porque él arreglaba ese televisor. O sea que ese gusto también por la tecnología, por lo eléctrico, por los avances tecnológicos, viene desde que es de mi historia personal. Lo otro, entonces, como por ese gusto por la tecnología, yo desde que estaba más o menos de 15 años ya compré con mis ahorros mi primera cámara de fotografía y después mi primera cámara de video, y yo hacía muchísima fotografía, sobre todo con un lente macro y un zoom que tenía la cámara. Y pues yo quería traer eso, pero pues fotos de esas que no, pero ni las tenía escaneadas y se extendería mucho, pero desde ahí ya se ve una mirada muy clara, o sea, unos planos muy cerrados, un detalle y un interés por la composición. Y son muchísimas, muchísimas fotos. Está eso. Y en eso de que mis papás trabajaban con cosas electrónicas y mi abuelito, hay otra cosa que es como de ese imaginario mágico, y es que una vez que él vino de un viaje a comprar mercancía por el oriente del Japón, que yo nunca he vuelto a ver eso, ni sé dónde quedó, él trajo como 6 burbujas de acrílico y parecían súper high tech, y las burbujas en esa ilustración japonesa mostraba cómo automatizar su casa, las luces de su casa, o sea, era como yo nunca supe eso, pero yo las miraba como que era lo máximo, la automatización. Y también, paralelamente, yo fui mucho a Disney, y yo tengo una óptica sobre Disney porque yo lo vi desde chiquita como con toda la magia, lo vi desde la ironía, lo he visto como desde todas las ópticas. Estoy un poco en desacuerdo de cómo se entiende esa historia. O sea, una parte está, obviamente, los clichés de la mujer, de eso, del otro, pero también la relación de la tecnología y Disney es muy impresionante. La mayoría de los pabellones iniciales venían de la feria del 63 de Nueva York, que era la feria donde se mostraban los grandes avances tecnológicos, y ahí estaba el pabellón de TWA, y estaba el pabellón de General Electric. O sea, la crítica obviamente que tiene unos aspectos que sí son reales, pero nadie he visto yo que a profundidad entienda qué fueron los aportes a la ciencia, a la tecnología que hizo Disney y ese complejo. La verdad no entiendo esa escala, o sea, puedo entenderla, yo cuando me imagino una obra la entiendo perfecto, entiendo hasta el cable cómo tiene que ir y sé que puede fallar desde antes. O ahora que ya estoy trabajando como en un proyecto muy macro de desarrollo urbano, entiendo la relación del proyecto a esa escala macro, pero mi mente no funciona a una escala como de
como la que necesita la arquitectura, no entiendo, que es como una escala media, ¿sí? No es ni lo macro ni lo micro que puede ser la obra de arte. Adriana, una pregunta, y en medio de esos viajes que nos cuentas, y aparte de tantas obras, tantos artistas famosos y todo eso, ¿hay algún artista de arte electrónico, de videoarte que haya como potenciado, que haya de pronto inspirado algo de tu obra? O sea, no tuviste ningún contacto con ningún tipo de obras no. de carácter electrónico, ¿no? Mis dos grandes referentes son Duchamp, pero no lo entiendo tampoco como usualmente se entiende, simplemente como un proceso como cínico o el ready-made como un mecanismo para hacer un chiste ya bien traqueado, sino lo entiendo como un proceso mucho más alquímico y espiritual. Esa es mi lectura de Duchamp. Y Beuys, Joseph Beuys, porque más o menos en el 87, no me acuerdo, él tuvo una retrospectiva en el Reina Sofía, muy espectacular, quizás una de las primeras que le hicieron, y pues esa obra fue muy impactante. Bueno, entonces yo me salgo de arquitectura. Lo único que me iba bien en arquitectura era como lo que tenía que ver con happenings, performance, más creativo, o intérprete eso en una escultura, ahí me iba bien. Pero ya como en lo otro era no me iba mal, pero no me iba como yo quisiera. Entonces ahí cuando ya me paso a la Universidad a Artes en los Andes, yo estudié con Nelly Peñaranda, con Catalina Rodríguez, con François Boucher, con Daniel Zuluaga, con Bernardo Ortiz, con Carmen Gil, o sea, esos son mis compañeros de universidad. Y obviamente pues éramos amigos de los mayores, que eran Juan Mejía, Lucas, bueno, un grupo como muy productivo. Entonces empezamos a hacer una serie de performance. Este se llamaba Boda Falsa. Fue un performance muy debatido donde la novia soy yo y el novio es Daniel Zuluaga. Ahí está Michelle, está Ana María, allá está Nelly. ¿Y en dónde fue? ¿En la universidad o afuera? La primera escena es en mi casa. La segunda íbamos a hacer, como ya hacer la fiesta, pero era como apropiarse de espacios para la celebración. Entonces nos íbamos a ir a un bar que se llamaba TVG, pero ahí a TVG estaba este consultorio político. Entonces paramos, nos bajamos, hicimos como la marcha nupcial en ese consultorio que era de Jaime Castro. Era un bar que era de Alberto Lesaca. Y que fue el más famoso, era que estábamos haciendo un ejercicio sobre la deconstrucción, Duchamp, ready-made, o sea, como. Entonces yo le propuse a mis compañeras. En esa época, esto es más o menos los 90, todavía había como un hablar muy despectivo hacia las mujeres, como la zorra, esta es una zorra, esta es una perra. Entonces hicimos unos avisos que decían nos vamos a comer a la zorra por toda la universidad, era una crítica como a eso. Esto es lo que salió en la televisión. Salimos de la 82 con séptima, nos vestimos de cóctel, sacamos de la casa de Michelle todo el candelabro de plata, y vamos Michelle Amaya, Catalina está allá en la otra esquina, esta de acá es Nelly y allá al fondo estoy yo. Nos vemos desde la 82 con séptima hasta los Andes y salimos de la televisión.
Adriana, ¿y cómo fue eso que inicialmente el profesor les puso 5 por el performance? Aquí. Y luego Es le que no bajó? se oye bien, es que no se oye bien. Nosotros llegamos a la universidad, nos pusieron el 5, pero eso salió por la noche en la televisión. Entonces aquí, cuando nos entrevista el periodista, dicen que quiénes son, y acaba de pasar un eclipse. Entonces Cata dice, somos el movimiento post-eclíptico. Y yo muy hábilmente, en mi diplomacia usual, digo, nos estamos burlando de la sociedad bogotana, porque la gente no es por lo que se pone, pues porque íbamos vestidas de cóctel, ni por lo que come, sino por lo que es. Entonces eso salió en el periódico, en el noticiero. La maestra era Lina Espinosa. ¿Y cuál fue el motivo del 3 después? No, como que no, que era que habíamos hecho otros trabajos mal hechos. Bueno. Entonces, espere, yo me salgo de aquí un minutico. ¿Y por qué has cambiado la nota? Por el noticiero. Por lo que dijimos en el noticiero, pues. Bueno, en esa época yo estudiaba 2 carreras, yo estudiaba mercadeo y publicidad de noche y arte de día, porque en mi casa no querían que yo estudiara arte, ¿no? Entonces yo hice eso. Bueno, de esa época hay algo que todavía sigo estudiando, y era que en una clase que parecía una bobada para mí, fue lo máximo, que se llama morfología, porque ahí empieza como a hablar de la proporción áurea. Y para mí la proporción áurea, yo la he trabajado desde mucho dibujito, mucha interés en entender eso cómo lo aplican en el arte, cómo lo aplican en el Renacimiento, hacer dibujos para mí mismo y como ir entendiendo, y eso ha ido evolucionando, ha sido como un subtexto que no se ve en la obra, pero que siempre me ha interesado entender eso de dónde viene. Y en esa época más o menos también, cuando me gradué ya de mercadeo y publicidad, me salí de arte y estuve trabajando con Jaime Osorio Gómez, que era un director de cine muy importante en Colombia, que hizo Confesión a Laura, que fue el productor de María Llena Eres de Gracia. Él se murió, pero yo me hice muy amiga de él y trabajé un tiempo con él en televisión. No, pero eso pues fueron 4 meses, o sea, como que me gradué, fui de vacaciones y vine y trabajé un tiempo, pero me salí de arte, porque me quería ir a otra parte, y efectivamente me fui a Londres. En Londres no tengo no tengo nada que mostrar de Londres, o sea, está todo en unas fotos que tengo por allí en diapositivas, que sería muy complejo, pero voy a explicar más o menos qué fue el tiempo ahí. Fueron más o menos 1 año y medio. Yo lo que hice fue una carrera técnica de mercadeo y publicidad, como para irme lo más rápido posible. Entonces yo llegué allá, cogí unos cursos, hay muchos cursos gratis en muchas partes, cogí un curso de flamenco, de ilustración, iba por todo Londres, y Londres tenía algo muy importante, y esto después cobrará sentido, era que la Time Out, que es una revista de oferta cultural, funcionaba excelentemente bien. Entonces la Time Out publicitaba los shows de artistas jóvenes, que estaban en la universidad, en los barrios periféricos, o sea, toda la información estaba ahí de todo lo que pasaba, desde lo más consolidado hasta lo más underground. Entonces, fue un tiempo que yo sí viví con unas amigas de acá de Pereirito, pero yo me acuerdo que yo viví como sola,
yo caminaba por todo Londres y vivía mi mundo y me iba a clase de danza contemporánea, después hacía flamenco y me puse, yo vivía en Chelsea y me puse que quería entrar a Chelsea College of Art, me parecía súper. Entonces yo armé un portafolio con lo que había hecho, pues como en artes en los Andes, nada que fuera unas obras terminadas, porque en la realidad entre un accidente que tuve, entre que estudiaba de noche y eso, pues yo en realidad terminé haciendo solamente como 2 semestres en los Andes, no era mucho, pero yo armé un portafolio. Y de que yo quería hacerlo todo y que nada me importaba, pues yo fui, o sea, cosas que ya no se usan, o sea, la gente dice, no, yo solo lo puedo aplicar hasta tal fecha y esto ya, no, yo fui y hablé y que entonces traiga pues el portafolio y no sé qué, hasta que me aceptaron, pero no lo que yo quería, que era un BA, sino dijeron, haga el foundation y de ahí pasa. Entonces yo hice el foundation, pero donde se hacía el foundation, que era como un preuniversitario, era en la misma parte donde se hacía el máster. Entonces, mientras yo hacía el foundation, Rosario López, no, Rosario fue después, Clemencia Echeverry y Tolosa estaban haciendo su maestría, pero nos veíamos. Pero ellos estaban ya era más maestría y yo era apenas. ¿Pero conversaban? Sí, yo me hice, sobre todo muy amiga de Germán. Bueno, entonces aquí yo hice una cantidad de, cómo funcionaba esa escuela era así, a usted le daban un estudio para trabajar, le daban los materiales que quisiera como en un taller de escultura, había látex, había alambre, había soldadores, había eso, había unos técnicos, había un estudio si uno quería hacer fotografía, uno iba allá, pedía la cita y hacía la fotografía y solamente había una clase como magistral sobre historia del arte. Y de resto lo que se pretendía era que uno aprendiera a manejar su sketchbook, su libro de bocetos, a desarrollar sus ideas y al estudio, no me acuerdo si era todos los días o los lunes, no sé, iban unos tutores que le analizaban la obra. Entonces ahí yo paso como de hacer esos videos y esos performances a hacer instalaciones porque tenía mi estudio. Y instalaciones donde ya cada cosita como en el espacio, quizás también muy influenciada por Jessica Stockholder, algo así, como una exhibición que había visto, que aquí caía una canasta de naranjas y un cable naranja que llevaba allá, y como también lo que había aprendido de la arquitectura, ¿no? Como los ritmos, las tensiones, la mirada, bueno. Y hay una diversidad de temas. Una instalación la hice sobre, yo me encontré un libro viejo en una librería vieja que hablaba de que las mujeres antes daban a luz paradas y se llamaba Vertical Delivery, o sea, parto vertical, entonces hice una obra sobre eso. En otro libro viejo me encontré un librito que le explicaba a los niños cómo era el tercer mundo, con todas unas frases cliché que ahorita les puedo mostrar. Entonces una instalación sobre eso, pero nunca nada era eso nomás, era eso, pero después era la foto, pero después de la foto había un collage con lo que recortaba esas fotos. O sea, nunca ha sido una sola cosa, es como entre la investigación, la obra terminada y un mundo de subproductos que van quedando. ¿Cómo era Vertical Delivery? Vertical Delivery fue como la última obra de ese tiempo ahí en el Foundation. Primero hice un performance donde convoqué, o como un happening donde convoqué a todos los estudiantes que querían participar, que fueran a la cancha, llevamos la cámara de video, y entonces cuando uno miraba las gráficas de las culturas ancestrales, cómo practicaban ese parto vertical, la africana, la victoriana, en todas habían tres elementos clave: el que paría, o sea, la que paría, el que recibía y el que agarraba, el que sostenía. Entonces, desde esa síntesis de eso, se hacían en grupos de 3 y cada uno hacía algo donde uno sostenía, el otro
el otro entregaba algo y el otro lo recibía. Y eso es un video que no tengo ni idea dónde está. Y de ahí, después de ese video, ya lo que hice fue, en esa época no había nada, o sea, todavía estamos en la fotocopia y en un computador que usted no podía escanear nada, o sea, todavía no se le podía meter absolutamente nada al computador. Entonces, ahí en la pared hice una línea como si fuera como una cenefa de un papel de colgadura, con las impresiones que había un spray que usted la pasaba hacia la pared, o sea, usted le echaba que era como un thinner, pero en spray así, de todas las figuras, de todas las culturas ancestrales, y con un sistema de poleas que los compré en un almacén para barcos, unas poleas, y en unos helechitos muy pequeñitos que compré como en un Home Depot de allá. Usted jalaba y caían los helechos todos al mismo tiempo, y aquí abajo había un florero con unas flores que parecían de terciopelo, pero nunca lo tocaba. Entonces esos helechos subían y bajaban, pero nunca tocaban las flores, y el helecho era macho y la flor era hembra, y Perdón, interrumpo. Pero yo sé que era muy pronto, digamos, como el tiempo que llevabas como, digamos, allí, luego con los Andes, pero de pronto, o quizá había ya como una temática que te estuviese como interesando, como en particular. Pues yo ni nunca me ha gustado un medio, ni nunca me ha gustado una temática. Cada tema es lo que necesito entender en ese momento. Yo también tengo obras, que no tengo fotos, que tengo vaginas, o sea, como el proceso de la mujer, de la liberación, o lo simbólico con ese parto vertical que es, y es un debate que aún existe, o sea, si la mujer debe dar a luz parada y no acostada, que está en contra de la naturaleza. La única razón por la cual se acostó la mujer en el parto fue porque un médico que hizo un tratado a principios del siglo XIX de medicina, que todo el mundo en el mundo occidental lo leyó, decía que cuando la mujer estaba acostada con el estetoscopio podía escuchar el corazón del niño, y a raíz de ese tratado y de esa observación que hace el señor es que empiezan a acostar las mujeres para parir, pero no tienen ninguna explicación ni científica ni lógica. Adriana, ¿y en esa época tú tenías algún contacto con lo que pasaba en el arte en Pereira, o estabas allá totalmente concentrada en tu proceso? ¿Qué relación tenías con la ciudad? Ahí aún no, pero ya voy a llegar. Ya estoy que llego. Bueno, a mí me fue súper bien allá en Londres. Eso era como hasta sospechoso lo bien que me iba. También me sentía como la cuota del tercer mundo. Y era un poco incómodo porque a mí me tocaba pagar como 5.000 libras cuando a los demás no pagaban nada, porque yo era overseas. Entonces yo era esa cuota, yo apliqué para seguir a hacer el BA en Chelsea, me aceptaron, pero después dije, no, mejor el de San Martins. Fui, me dijeron, nosotros la aceptamos, y los de Chelsea dicen que sí. Y después los de Chelsea dijeron, aquí la estamos esperando, usted ya nos dijo que sí, debe venir acá y no se puede ir para... O sea, era me iba muy bien, sí, era muy juiciosa y todo, pero también no podemos dejar de pensar que en ese espectro ellos necesitan sus cuotas de diversidad. O sea, que quizás no los iba a hacer quedar mal, pero sí era de alguna manera una cuota. Bueno, el hecho es que cuando yo me venía a vacaciones y ya me iba a devolver allá, yo llegué, mi papá se había quebrado, ya muchas cosas habían pasado y yo no me pude devolver. Entonces me quedé, apenas iban a abrir el museo. Entonces me quedé en Pereira y no sabía qué hacer, y estaba muy aburrida, muy deprimida, y entonces cuando me di cuenta que estaban haciendo el museo, yo llamé a la doctora María Isabel y mandé una hoja de vida que ellas todavía se acuerdan de que era como muy diseñada y todo, y entonces me volví la curadora con el Flaco Hoyos. Eso fue un tiempo como unos 9 meses. Yo planteé una exhibición, o sea, también me salí porque un conflicto de intereses.
como yo había vivido en Londres, por ejemplo, a mí me fascinaba la ICA y todo estaba como muy contenido, o sea, todo era muy eficientemente diseñado. O sea, la obra, una por ejemplo que me vi que me fascinó, que era una obra sobre el racismo, partiendo del libro de Frantz Fanon, ¿cómo se dirá? White Skin, Black Mask, bueno, un libro muy icónico que se llama como Máscaras Blancas, Pieles Negras, o Máscaras Negras, Pieles Blancas, algo así. Pero entonces el ciclo de cine tenía que ver con eso y todos los programas estaban diseñados modularmente, no había que hacer eso cada vez. Bueno, entonces todas esas ideas yo las quería implementar acá en el museo y que el cine tuviera que es lo mismo que me gustaría que todavía ocurriera, o sea, que la exhibición tenga que ver con un concepto, que todos trabajen ese concepto, que la publicación, de que no haya que inventarse nada, y en la medida en que uno va modularizando el proceso, pues también le va pudiendo meter más contenido a la cosa. ¿Estamos hablando de qué año ahí? 96. Bueno, entonces ahí en realidad la única exhibición que terminó como curando fue la primera, y de esa primera fue la obra de Martín Abad, que hicimos una retrospectiva. Esa retrospectiva, para hacer la retrospectiva, él es de Jericó, Antioquia, nos fuimos a Jericó, hicimos un video que por ahí está, que hay que pasarlo de formato, que se llama Martín, del pueblo al universo. Entonces ahí ya es como, primero haciendo el documental sobre Martín, pero también empieza un interés de usar el video, sobre todo como por una toma, subiendo a la casa de Martín, que habían como en un barranco muchos besitos rosados, como eso ya. Como me interesaba el Renacimiento, su relación con la proporción áurea y sus colores, que ya estábamos como en un proceso ya más digital, donde la paleta digital era hacia magenta, amarillo, y que es la misma paleta que en mi reflexión del Renacimiento, que tiene que ver más con el color de la luz, que con el pigmento. Adriana, ¿y cómo fue ese paso de ser artista en el extranjero y cómo adaptarte acá y de una llegar a curar una exposición? ¿Cómo fue esa experiencia como curadora en ese momento? Pues la verdad yo me divertí mucho. Me divertí mucho porque pues Carlos Enrique también es una persona maravillosa, tenía una Vespa, como yo crecí en el centro, pues sí me interesaba mucho como lo popular, el kitsch, entonces, y por ejemplo en la investigación con Martín, entonces me recogí, igual yo estaba muy deprimida, o sea, yo tenía un futuro muy distinto, o sea, yo no estaba pensando que me iba a quedar en Pereira, pero con el flaco, era un hombre mucho mayor, igual me novié con él. Él vivía por allá saliendo a la Florida, él ya había vivido en París, en Italia, o sea, para mí tenía una vajilla divina, cocinaba delicioso, o sea, era como que fue una manera como de crearme otro mundo, y si uno va viendo, van a ir leyendo, o sea, no lo quise. Siempre lo que trataba de encontrar es como con quién jugar, o sea, yo nunca creo superado la pérdida de ese primer del niñito con que me iba a la quebrada, me mojaba, jugaba detective, o sea, nunca he perdido eso. Entonces cuando yo encuentro una persona que siento que puede hacer eso, quizás soy un poco ingenua, pues no que me haya pasado nada con el flaco, pero sí como que me pienso más en como lo bueno que puede pasar. Bueno, yo ya estaba muy adaptada, como empieza como ya la dirección del museo a querer traer lo que diga Eduardo Serrano, ¿sí? Como María Paz, Grau, el presupuesto irse allá y no a lo alternativo que yo quería construir, y entonces ahí como que ya estaba muy mal con el proceso para mí, y me fui a vivir a Nueva York. Y ahí entonces ya empiezan las obras. En Nueva York me voy a vivir primero a Soho y después a Chelsea, un tiempo. Entonces ya me fui a Nueva York
con mi misma actitud de comerciante, dije, bueno, voy a entrar a estudiar, ahora sí voy a encontrar que me reciba una maestría. O sea, nunca me pareció que tenía que hacer el pregrado. Y lo conseguí, entré a Pratt. Bueno, entonces esa es la primera obra que hago en Estados Unidos. Como yo vivía en Soho, como con todos los utensilios, todo me parecía fantástico, los utensilios de Chinatown, las frutas, entonces esto es como un happening. ¿Qué formato estaban esos videos? No, yo ya no me acuerdo. Eso era muy difícil. Todo se demoraba horas. Bueno, ¿esto qué es? La granada es un símbolo del Renacimiento. Y cada tubito de eso lo lleno con las proporciones de Fibonacci. Yo, pues no sé, mi locura mística ahí. Entonces, 1, 2, 3, 5, 8, así. Y aquí ya la impresión digital, a pesar de que es de 36 bits o 32, ya existía. Y yo me hice amigo de un señor que tenía una imprenta de eso digital, que es como el pionero. Entonces ya ahí empecé a imprimir. Y con un día que viajé en el tren, entonces aquí ya el video se transforma y ya va a llegar todo lo otro. El video deja de ser el registro de un happening o de un performance y empieza a ser una obra de arte por sí misma. Nunca he pintado. Yo simplemente le hablé con los profesores y yo les dije que yo trabajaba en video y que mis videos eran pinturas, y aquí empieza como toda esa investigación ya como de cómo el video se puede ser una pintura. El texto de esto es que esto sale en otra obra, y es que yo, estando en Nueva York, fue a una exhibición que se llama La pintura de castas, y ahí habla de una serie de pinturas, que eso tiene que ver con otra obra que ya voy a mostrar, que se llama Fábrica de Razas, y era una manera documental de mostrar cómo se mezclaban las razas en los tiempos coloniales, y eran unas pinturas que mostraban como las academias de ciencia o así, y obviamente y también servían para como un control social, y lo que mostraban era que si un español se mezclaba con un negro, pues nunca iba a poder limpiar su raza, porque a la cuarta generación le volvía a salir un negro, que se llama negro torna atrás, y si un español se mezclaba con un indio, a la tercera lo limpiaba la raza y volvía a ser como un nuevo español. Pero en la medida en que se iban mezclando, iban teniendo nombres más despectivos como chino, lobo, tentempié, y el más mezclado se venía llamando como tente en el aire, como que ya no tuviera como alma, o no entiendo como un nombre de una raza. O sea, entonces a mí me impresionó mucho eso, o sea, que ya habíamos pasado como la etapa feminista de liberación, y ya empieza como esa de la fábrica de razas. Les tengo una pregunta como a propósito de esto que mencionas sobre de que tus videos eran pinturas. De pronto me estoy adelantando un poco, pero mirando tu portafolio, quizá hubo como una incursión, bueno, mucho más adelante, en el video en tiempo real. De pronto tú estuviste como experimentando un poco sobre el video en tiempo real, o todos esos entornos de DJ. No sé, me pareció, o simplemente me pareció. No. Qué pena interrumpirte. Respecto, antes de pasar a lo de, pues ya, digamos lo que tienes aquí, y en torno a estos videos que son como pintura, también tú buscas, o en ese momento estabas buscando de pronto a partir del programa crear como imágenes un poco más expresionistas, como abstractas un poco, porque lo que veíamos ahorita era como una sobreposición de imágenes. No sé si te estaba interesando de pronto por ahí como la pintura abstracta,
posiblemente Hay una... no sentías afinidad por la pintura, pero Pues de una persona que hubiera querido captarlo todo en el computador y no había la tecnología, usted ya poder meter eso al computador y después tener un software que le iba con efectos y todo eso que era muy extraordinario. Sí, pero la verdad que yo no tengo muchos así mezclados. O sea, sí hay unos, porque también estaba estudiando pintura y sí estaba tratando de entender el campo pictórico del video. Pero si miramos los otros, lo que yo considero, ahorita le voy mostrando que es una pintura y que no hay tantas, sí la hay, pero no es así como tan exagerada como esa de Edúcame, papito. Bueno, entonces, si miramos aquí, en el 96 pongo como ese video que le hice a Martín como una obra de arte mía, porque en todo caso era una abstracción que complementaba la curaduría. Pero en el 97 acaba de llegar de Nueva York, yo empiezo a ser una persona supremamente activa en el mundo del arte en Nueva York, y voy a explicar por qué. Primero, mi familia se mudó a Nueva York desde los 50, mi abuelita era una diseñadora de sombreros, y así crió a su familia, y estando allá, mi tía se casó con un conde, y mi tía trabajó como relacionista pública de como el Pro-Export italiano en los 60, en los 70, y ella fue quien llevó a Valentino, a Paco Rabanne, a Cavalli a Nueva York. Entonces, cuando nosotros íbamos a visitar a mi tía, la relación con Nueva York no era una cosa muy distante, era como de una persona local, y chiquitas nos llevaron a Studio 54, nos llevaron a Regines, o sea, y yo también en un verano vivía allá en la casa de ella. O sea que cuando yo llegué allá a mí no me dio ni susto, ni me intimidó, ni me pareció raro, o sea, para mí casi que como que Pereira y Nueva York es como lo mismo, pues en realidad. Entonces, yo llegué, me conseguí, viví en Soho, como unos días, no mucho, me di cuenta que la Time Out no funcionaba tan bien como en Londres, pero sin embargo, pues por estar ahí en Soho, pues me daba cuenta de todo lo que pasaba, y ahí yo vi un muchacho que curó una exhibición de artistas emergentes ingleses que se llamaba Omar López. De ahí yo me pasé a vivir a Chelsea, y fue en el momento que todas las galerías de Soho se pasaron a Chelsea, y estando en un café haciendo fila, Omar también estaba haciendo fila, yo no lo conocía, pero yo le dije, mira Omar, yo vi tu exhibición, me encantó, yo tengo un espacio en Chelsea, esa media cuadra de Metro Pictures, de Barbara Gladstone, de esto, y yo quisiera que hiciéramos exhibiciones ahí. Entonces nos hicimos amigos, y él sí lleva más tiempo con el mundo del arte emergente, y él era artista, curador, había estudiado en Yale, o sea que él estaba conectado con todo el mundo. Entonces yo cuando llegué, poco me interesó la universidad porque ni me gustaba, pues yo no quería estudiar pintura. De hecho yo hice una doble carrera ahí también, porque allá había un departamento de nuevos medios, pero digitales, no lo otro que era como escultórico. Entonces yo allá estudié director, pues unos programas que nadie entendería ya, pero ahí aprendí a animar, a manejar sonido, video. Entonces por eso es que yo casi que desde que llego empiezo a ser activa en el mundo del arte, y empiezo a tener exhibiciones individuales muy rápidamente, y colectivas. Entonces, vamos a ver. ¿Y qué pasó con el espacio que tenías? ¿Le propusiste a...? El espacio que tenía fue un éxito total. O sea que, como decimos, Omar y yo subimos como palma y caímos como coco, porque primero no había representación de artistas emergentes, o sea, y el Time Out tampoco funcionaba. Entonces nosotros teníamos una estrategia de difusión. En todo caso yo había estudiado mercadeo y publicidad, ¿no? O sea, yo tenía eso dentro y tenía mi vena comerciante. Y teníamos una estrategia de difusión,
y como no había representación de artistas emergentes y menos en Chelsea, que era una cosa tan cara, entonces, y nosotros no dábamos vino sino cerveza, entonces ahí llegaba todo el mundo, o sea, pues como artistas que son muy famosos ahora, como Ellen Alfast, Javier Telles, Ellen Harvey, incluso hicimos exhibiciones con Francis Alice, con A Morales, y no era colombiano, o sea, era el mundo del arte, la gente, los artistas emergentes internacionales que estaban haciendo su carrera de jóvenes allá, ¿no? Yo no estaba en ningún gueto, o sea, estaba donde tenía, llegué y encontré la gente donde tenía que llegar desde que llegué, no me demoré nada haciéndolo. ¿Por qué dices que cayeron como poco? Pues porque era tan exitoso, porque nosotros hicimos, como había tanto artista bueno emergente sin representación, nosotros imprimimos el plano de la galería y la exhibición se llamaba Dóblelo en una cajita. Y cada artista, que repartimos por ahí 60, cada artista doblaba su cajita, como algo que hicieron hace poquito como en Bogotá, pero eso lo hicimos como en el 97 nosotros. Cada uno hacía su mini exhibición individual en esa cajita. Muy Duchamp, ¿no? Sí, y también porque era que no había visibilidad para tanto artista bueno. Bueno, entonces, esta es como la obra que también como que consolida lo que voy a seguir haciendo y como soy conocida. Esta obra yo la mandé a ¿cómo se llama? Johnny Walker, Puntos de Cruce. Eran dos obras separadas y fue Jaime Cerón quien dijo, no, es mejor que la pongan junta. Que fue muy buen consejo de él. Sí. ¿Cómo eran las dos obras separadas? Los vallenatos eran una obra y el registro, pues, y el video del algodón de azúcar era otra. Él me hizo la sugerencia. Entonces, esa obra yo la presenté en Puntos de Cruce, pero yo no gané, pero uno de los jurados era Pablo Herkenhoff. Y él era curador del MoMA. Y a él le fascinó esa obra, entonces cuando a él lo convocaron a hacer Greater New York, a mí me invitó y la estrategia de él como curador era no invitar mucha gente, sino los artistas que invitarles el mayor espacio posible. Entonces fue una obra que tuvo muchísima visibilidad. De hecho, si ustedes se meten todavía esto lo acabo de bajar hoy, si ustedes se meten al primer Greater New York que hubo en PS1 en el 2000, mi obra es una de las 3 obras que constantemente rotan porque es como la obra icónica de esa exhibición, que fue pues... ¿De pronto podrías ampliarnos un poco más sobre la obra? Sobre la obra, sí. Bueno, la obra yo empecé a traducir vallenatos desde que estaba en Londres porque los amigos míos ingleses no entendían lo que decía, entonces yo se los iba traduciendo y eso se fue convirtiendo en una obra de arte que en la medida en que tuve las herramientas para crear como esos karaokes, los empecé a hacer. ¿Hoy es vallenato en tu Cotidianidad. cotidianidad? Sí. Yo oigo vallenato cada vez, o sea, cada vez menos porque la última obra es como muy dolorosa y como que dejé de oír. Pero yo iba mucho a San Antero, Córdoba, desde que estaba muy pequeñita, en una casa a la playa. Y ella todo el día suena al vallenato. Yo creo que ese es el primero. He entendido como una estrategia de marketing muy buena para los espacios alternativos, y es que hay que dar guaro. ¿Qué? Hay que dar guaro. Cerveza. Hay que dar guaro, cerveza y eso atrae muchísimo. Sí, por ejemplo en el espacio en Nueva York nosotros siempre dábamos mucha cerveza, comprábamos un barril. Eso es muy importante. Uno no puede ver arte con hambre ni ver arte sin tomar cerveza. Esta es
La fábrica de oro y piedras preciosas. Como la luz del bello sol naciente atraviesa el cristal, como la sombra que besa las olas y en tu piel, comparto llenas de mi ser, que con confianza no deseo cambiar, comparto llenas de mi ser, que con confianza no deseo cambiar. En cada gota de sangre que tengo, cada recuerdo, cada recuerdo motivo sincero para quererte más. En todo sitio de mi cuerpo siento que algo de ti llevo. Tú formas parte del grande tesoro de mi intimidad. Eres mi hoy, mañana, ayer, el corazón de mi ansiedad, secreto, paz, sinceridad, alma sublime de mi ser. Bueno, primero como que tú sientes que aquí ya estás influenciado, estabas consciente de que estabas haciendo como algo muy kitsch. Muy kitsch, sí. Pero Sí. ¿quién entiende por kitsch? ¿Quién, ella o yo? Porque tú estabas en ese momento en Nueva York, ¿cierto? Es que teníamos esa duda. Sí, yo vivía en Nueva York. Ok. Pero esta obra tú la presentaste primero en Nueva York. Mira, esta obra me la comisionó Rice University porque a raíz de ese éxito de Greater New York, Sweet Illusion yo la presenté como exhibición individual en el Cincinnati Art Museum, en Kansas, en otro espacio de arte contemporáneo, en varias partes, y a mí Rice me comisionó esta obra. Pero, Adriana, pero tú tienes idea un poco de cómo te percibían. ¿Te percibían como alguien exótica o como alguien que estaba circulando como internacionalmente? Sí. De códigos que podían leerse desde cualquier ángulo. Me percibían como una artista contemporánea que estaba, quizás me veía más cínica de lo que realmente, o sea que había más ironía en la obra de lo que realmente hay. Sí, porque en realidad simplemente estaba tratando de mostrar las diferencias que hay, la diferencia de la realidad al ser traducida, la diáspora, y por eso ahorita le vemos el video, pero por ejemplo el video de Dulce Ilusión es un video que parte de añorar como mi tierra, y estando yo en Nueva York, yo veía como ese símbolo como de ese algodón de azúcar como algo muy, pues como muy hermoso, como que hablaba como de un mundo mucho más fácil o algo así, y yo me imaginé que lo que yo iba a hacer, y también añorando lo que me pertenecía, ¿sí? que la finca o una montaña o algo así, que lo que yo iba a hacer era unas bolas muy gigantes de algodón de azúcar y yo las iba a tirar, a rodar por esas montañas. Lo que pasa es que cuando yo llegué ya como a hacer la obra acá, eso no iba a funcionar, o sea, esa bola nunca iba a rodar, y lo que pasó era que hice como estos sobredimensionados algodones de azúcar, que también son fotos, pero que también son pinturas, y eso, pero parte como de la nostalgia, ¿no? De la nostalgia de alguna manera. Bueno. Sweet Illusion es realizada en qué año? Como 90. Pues la filmación yo creo que la hice como en el 97 y ya como obra la presenté en el 99. Pero, o sea, la primera vez que presentaste esta obra y había como una choza de paja, o sea, había como una recreación de un espacio, digamos, costero. Pero esa es Yo esa exhibí, o sea, a mí me la sí, esa era, esa la mostré en 3 partes, yo la mostré en el parche, en 4, en el parche primero creo, en Rowling Hall, que era la galería que me representaba, en Rice
y ya después la presenté acá, que quedó muy fea, pues muy mal instalada por el espacio que me dieron, y en el Nacional. Entonces lo que pasaba era que en RISE, la curadora, estaba muy específica en que había que transformar el espacio y que eso tenía que ser un site specific y que había que transformarlo. Entonces, para esa exhibición, yo hice esa choza, pero en ninguna otra parte yo le he hecho esa choza a esa obra. Era como también mucho la presión de la directora de la galería porque el espacio tenía que sufrir alguna transformación. Como un afán de exotizar. Sí, y de hecho para la inauguración a mí me llevaron mariachis y me dieron empanadas. Que hablábamos ahora con Andrés, ¿cierto? Sí. De esa mirada exótica. Exacto, sobre exótica todo de la instalación, de la choza y como todo eso. Vea, y cuando yo entré acá me dice Andrés, el texto de Gabriela es espectacular. Y yo sé que el texto de Gabriela es espectacular. Pero Gabriela y yo nos peleamos por el texto. ¿Por qué? Porque si bien a mí me convenía cantidades ser comparada con Helioticica, con Tropicalia, yo le dije a ella que yo no conocía a Helioticica, ni a Tropicalia, ni que yo estaba influenciada por esa obra, porque en realidad yo no tenía conocimiento real de la historia del arte latinoamericano conceptual. Yo lo que les dije fue lo que yo conocía, yo profundicé mucho en Duchamp, en Beuys, y de ahí para adelante muchos artistas contemporáneos, pues porque en todo caso yo vivía en Soho, en Chelsea, y yo no hacía sino ver arte, o sea, yo me iba de galería en galería todos los días, museos, pero yo nunca ni fui a la exhibición de Otisica en el MoMA, ni sabía de la revolución, ni incluso puede que sea muy ignorante, pero pues yo no... Pero yo no pienso mucho que ella te asocie como que tú te hubieras influenciado a partir de estudiar la obra de Otisica o de conocer su existencia, sino que ella hace un vínculo entre estas dos vertientes y dice aquí hay una cosa muy interesante con Tropicalia y cita a Otisica diciendo no lo miren como una exotización o una construcción que puede llevar a generar un imaginario plano, una cosa, y cuando uno ve ese trabajo tuyo, realmente sí sentía que había una textura en lo que ella estaba tejiendo con esa comparación. Bueno, y por ejemplo, cuando uno ve esta obra mucho, esta obra era como el telón de fondo, como era un mural en un restaurante suizo, así, ¿no? Esa obra, aquí en ese puntico allá donde está ese tronco más grueso, ahí va un video. Cuando usted está dentro de las palmeras o con la choza o hizo... ¿La choza te satisface o no te satisface? ¿Consideras parte del trabajo o fue en ese momento y ya? Pues yo nunca la instalaría con esa choza, pero a mí sí me pareció un buen ejercicio, ¿no? Y en todo caso, ese en todas partes siempre tenía distintos momentos la instalación. Usted entra, está la luz de discoteca, así, la canción que crea como el soundtrack del espacio. Luego estaba este mural que muchas veces, o la mayoría, lo asociaban con un paisaje tropical. En realidad yo lo filmé en la casa de mi novio, en Westport, que es uno de los sitios más costosos de Connecticut, y ese es un pino y ese es otro pino. O sea, entonces eso también está ahí, todo ese subtexto de lo que uno quiere ver y lo que en realidad es. Bueno, finalmente en el Nacional del 2004 vas en la choza. En todos, solo en RISE ahí está con choza. Pero la choza es muy fotogénica, no sé si vieron las fotos del catálogo, en ese espacio con esos arcos. La nieve no cae, sino que sube, la nieve sube, o sea, es como... Esa es la máquina. Bueno, aquí es que hay que explicar mucho, mira. Primero la obra parte de un guión, que aquí está el guión. Y el guión lo hice con un software para hacer guiones.
que automatiza el proceso de hacer guiones para que ustedes hagan una película tipo Hollywood. Entonces, yo compré el software para hacer el guión existe, el guión tiene reportes de storyline, sinopsis, características y está basado en una historia real. La historia es un hombre que deja la ciudad por el campo, se va en el campo y estando en el campo ve como un tesoro, como la premonición de un tesoro, y decide hacer una máquina para transformar toda la maleza y la maleza del bosque en piedras preciosas. Él hace la máquina y la máquina funciona en oro y piedras preciosas. Cuando hace el oro y las piedras preciosas, decide hacer un anillo. Él se va de la ciudad al campo porque el amor que quiere no lo corresponde. Entonces cuando hace el anillo con ese oro y esas piedras preciosas, va y se lo da a esa mujer que él quiere. Pero resulta que el anillo vuelve a cobrar vida y se vuelve como una maraña de maleza que se desintegra. Entonces eso existe en el guión y eso existe como un soporte, pero ese soporte, ese guión, esa historia no está nunca presente en la obra, o sea que es como de lo literal a la abstracción o a la síntesis de la historia de una manera. Entonces está el momento como que la máquina funciona. Este video representa el momento que la máquina funciona. De pronto, para contextualizar un poco al público, no sé si esta obra fue la ganadora del Salón Nacional del año. De hecho, ese fue el último salón que se hizo donde había como un ganador, y al año siguiente fueron las curadurías como las conocemos actualmente. Esa es la máquina donde entra la maleza y se convierte en oro. Todos esos procesos que los hacías, lo editabas, todo. Yo me sentía como el señor de Mary Poppins que cantaba, tocaba, o sea, yo podía animar, como meditar, o sea, lo máximo. Todo eso lo adquiriste. Este es el oro. En Inglaterra, ¿no? Nos contabas, o en New York. Todo No, ese conocimiento de editar y hacer animaciones. En Nueva York. Ese es el oro. ¿Recuerdas con qué software hiciste? De hecho, todavía es creo que el único que sé trabajar, Adobe 4.2. Sí, para poderles traer unas cosas me tocó abrir ese computador viejo y sacar el Adobe 4.2. Bueno, eso también deja como ver mucho como todo eso que tú dejaste acá en Pereira, ¿no? Como ese legado del video también. Margarita no se me corregirá, pues Adriana como una pionera en el video acá en nuestra región. Y en la instalación también. Y en la instalación, o sea, como que también Adriana como que potencia, como que, no sé cómo se llamaba la generación de esa época, ¿no? Es que Pereira es como muy joven en muchas cosas. Y entonces Martín Abad, pues que es como salido de otro mundo, que no sabemos cómo aparece por estos lados haciendo cosas tan maravillosas. Fantástico. Y después, digamos que hay como un terreno donde los artistas se han dedicado más como a la pintura y les ha costado mucho moverse de ahí, aman la pintura y está muy bien, ¿cierto? Que estén amando la pintura y no se mueven de ahí. Entonces viene como una generación en donde intentan un poco explorar como campos, donde está Viviana sí. y Adriana. Sí. Pero Viviana es mucho mayor que yo. De hecho, para mí Viviana era un ídolo cuando estábamos en el colegio. Yo la pongo primero. Sí. ¿Cierto? Está Viviana, que
siendo pintora y amando la pintura, arriesga de pronto a hacer una instalación, se interesa como por el montaje, por hacer algunas cosas de collage, pero realmente como una apertura así más seria y decidida como por lo contemporáneo está en Adriana. O sea, Adriana se puede considerar como la pionera como en esa llegada del arte contemporáneo, del instalado, del video instalado, del videoarte, de la experimentación audiovisual, el uso del video, porque es que hay muchos, en el pregrado me preguntaban, que usted hace video, y quién fue la que inició quién fue el que inició esto. Yo soy la más grande acá, sí. Entonces cuando Adriana hacía estos videos, la gente decía, claro, es que como ella tiene dinero, ¿cierto? Para usar tablet, para usar pantallas, Me tocaba ir por todas las casas y eso me odiaban. Ay, présteme su televisor, ay, présteme el suyo. O sea, no es... Sí, aquí sí hay esa cultura como que es por la plata, no, la verdad. La plata no. La plata sirve para unas cosas, pero para lograr hacer algo serio no tiene nada que ver la plata. pues ayuda un poquito. Si usted no tiene buenas ideas, ¿cuánta gente con plata hay que no hace nada? Y en todo caso hay que entender que la primera videoinstalación que yo hice es carga y descarga, que ahorita la vamos a ver, que está hablando de nuestra historia, fue para el Salón del 37 en el 98, que era sobre la memoria, era la conmemoración de la muerte de Gaitán. Yo por ser tan amiga de Jaime Osorio, pero no solo de Jaime, sino de Alba Lucía Ángel, hice como un homenaje a las obras de ellos, y Jaime me prestó, me permitió usar la cortinilla inicial que él grabó para su película Confesional Laura, que la hizo con base en las imágenes fotográficas documentales que habían del 9 de abril. Y para eso yo hice una investigación gigantesca, sobre todo pues leerme muy a fondo el libro de Alape, más que yo ya me había leído La pájara pinta, y entender muy bien qué era lo que había pasado ahí, pues porque me parecía que cuando uno hacía una obra sobre la historia debía saber muy bien por qué la estaba haciendo, y pues que si alguien me preguntaba algo, pues yo poderlo contestar. Ahorita pasa... Espera. Mariana, perdón, otra interrupción, pero tú más o menos te acuerdas de qué tenías en la cabeza el momento en que hiciste ese trabajo, como que estabas pensando... ¿Cuál? La de la fábrica de oro. Yo estaba pensando en cómo esas personas se van con todas sus ilusiones a construir una vida en otra parte, porque en donde está no lo puede hacer. Eso era un pensamiento de por qué la gente se tenía que desplazar e ir a buscarse el tesoro a otra parte cuando cuando se suponía que lo podía encontrar donde estaba. O sea, eso era un pensamiento. El otro pensamiento pues era como todo ese proceso de entre la historia narrada, entre los productos fabricados, entre el software que le permite fabricar a usted un producto como es como el script, ¿sí? Y cómo usted traduce eso a una obra de arte y cómo lo sintetiza, cómo lo muestra. Y también creo que yo pensaba mucho en ese momento en lo de la traducción, en cómo cada uno leía su historia. Una obra lleva a la otra. Esa obra, cuando yo hice esa obra, yo ya había hecho Carga y Descarga, que es una reflexión sobre la historia, sobre cómo construimos la historia, porque después Jaime le entregó como a la fundación encargada de la memoria de Gaitán esas imágenes, y cuando muestran en la televisión algo sobre Gaitán están mostrando la recreación de la historia, que este es el detrás de cámaras de esa obra. O sea, que una obra no tenga todo el contenido ni toda la reflexión sobre la historia, la violencia en sí, no quiere decir que todo el cuerpo de trabajo no haya ido, como les dije,
yo sí hice mis vaginas, después hice un parto vertical y de hecho cuando yo tuve mi hijo hice un parto, lo tuve parada y yo tengo una novela que de eso quería hablar, pero creo que no va a haber tiempo, que habla sobre eso, o sea, cada cosa, o sea, que cada una ya no esté hablando de la posición de la mujer o de la posición de las razas o del problema de clases en Colombia o del racismo o de la historia amañada, reinterpretada, mal contada. No quiere decir que ahí no esté, porque yo no veo una cosa sola, o sea, yo cada problema, el de reinventar, de amañar la historia a la política, ya lo solucioné, entonces ya tengo que ver otro problema y por eso mi obra es una sucesión de problemas y por eso yo le dije, yo no me agarro ni a un medio ni a un tema, porque la obra está más relacionada con lo que yo no he entendido de la realidad, lo que yo a conciencia no he asimilado. La obra es mi vehículo para entenderlo, para llegar a la síntesis, para llegar a 3 minutos, para llegar a un loop que lo diga todo, ¿sí? Ahí, tengo obras espirituales también, después de todo eso, tengo una obra que es la más llena de cosas, que se llama Lo grande que es perdonar, que fue como el momento en que llegué de Nueva York a Colombia y fue súper difícil hacerla, porque una cosa es hacer desde la distancia y otra cosa es hacerlo aquí metido, ¿sí? Con todo, con el uribismo, con los paramilitares, o sea, esa obra es bien recargada y de ahí vuelve a ver, pero no quiere decir que una no tenga que ver con la otra, o sea, es que si ese problema ya se sintetizó, ya se comprendió, entonces ¿dónde está el otro problema? Para entender sobre la realidad. Lo que pasa también, como que otro factor es lo de la traducción que tú mencionaste, porque ese trabajo montado en Rice, en la universidad, no es el mismo trabajo que montado aquí en algún contexto donde lo hayas... Exacto, o en PS1. Lo que pasa es que también, ese trabajo también habla de las particularidades, pero también de la universalidad del ser, digamos, Sweet Illusion. El video, los 3 vallenatos escogidos, porque obviamente no son escogidos al azar, el uno habla de un amor idílico, el otro habla de un triángulo amoroso y el otro habla de un amor imposible. Entonces son vistos como un tríptico. Y la música, pues como la música folclórica, toda habla como de lo mismo, es un sentimiento universal. Ese puede ser un vallenato y el otro puede ser una música griega y el otro, pero cada uno está tratando de entender los mismos temas y las mismas posibles 3 circunstancias que son como las más comunes. Yo quisiera preguntar algo, sino que no sé si me estoy como adelantando un poco, pero sí me ha generado como mucha curiosidad estos días que estaba como consultando acerca de tu trabajo, y es sobre un tema y tiene que ver con la curaduría de ejes imaginarios. O sea, me da mucha curiosidad como tú que viviste el Salón Nacional, digamos, cuando se presentaba que había pues como un premio único, estaban los salones regionales, se escogían unos artistas y luego había una premiación pues como a un solo artista, y luego ahora como después del 2005 como estos salones regionales que ya es por curadurías, y tú participaste en una de ellas, creo que fue en la segunda que hubo, la segunda. No sé, quisiera como no solo que nos cuentes como acerca de ese proceso, sino también sobre como a nivel, como ese cambio, como el cambio que hubo, la percepción que tienes de ello, cómo se ha venido trabajando. Bueno, yo creo, ya viendo los 2 procesos, creo que funcionaba mucho mejor el modelo anterior de salón, donde no había una curaduría, sino quizás haciéndole unas modificaciones estructurales y operativas, pero era mucho mejor donde
habían unas obras que uno mandaba y se seleccionaban las mejores obras a criterio del jurado sin tener que estar condicionados sobre esas temáticas que se crean curatoriales, ¿sí? Entonces, porque ahí sí que seguimos hablando del arte y de la diversidad de la producción y no de un tema. Y aquí está el proceso curatorial. Ahora, lo que le explicaba yo en esos días a Andrés, por mucha falla que haya en los procesos, en todo caso, nosotros tenemos que entender que esa historia la hemos vivido todos juntos, desde los participantes, como participantes, como curadores, como espectadores, y tenemos una historia que nos hace fuertes. No todos los salones salen bien ni todos salen mal, o sea, es como un proceso. Hay unos que son más fuertes lo curatorial. Entonces, el 40 creo que fue un salón donde se comisionaron distintos curadores, creo que fue como Juan Fernando, que hizo uno de memoria, unas investigaciones curatoriales, ¿cierto? Eso era como un salón ahí como que se produjo las investigaciones, no todas se volvieron exhibiciones. El 41 todo el gremio artístico y participantes fueron a Cali, hubo un salón regional, una curaduría nacional muy diferenciada y los regionales no participaron de nada. Ah, ya me acuerdo, este salón nacional es un salón de regionales, donde todos los regionales formaron un nacional. Sí, y aquí todos viajamos. Bueno, el 42 fue uno donde todo el mundo fue a la costa y nada tuvo como, o sea, como los regionales participaron, pero como que lo más importante fue que todos fueron a la costa. El 43 no pasó nada, o sea, los regionales no existieron y hubo nacional. Esa es lo que sea, pero esa es mi historia. Esa es mi visión. Todo es un proceso y yo creo que en ese proceso todos vamos construyendo una visión de lo que debe ser. ¿Cómo es en perspectiva este próximo salón? Ese próximo salón es muy, o sea, es como muy temprano para decir es cómo hacer, o sea, no se ha hecho nada público, pero yo creo que como todos los nacionales tienen que tener su proceso y demás que sale bien, o sea, no tiene por qué no ser un buen nacional y es un logro para la región y es bueno para todos, yo creo. Ojalá que mientras más personas se profesionalicen, se beneficien, mientras más espacios queden adecuados, pues es... ¿Tú hiciste mucha gestión para conseguir esta sede? Sí, yo gestioné con Rosa esa sede, sí. Y ahora Alejandra tiene una pregunta. Bueno. Sí, bueno, ya que estábamos hablando de imaginarios y de las curadurías y todo eso, ¿tú crees que existe la generación del premio? ¿O eso no? Pues a mí me quedaría muy pretencioso de decir lo que sí existe, pero a mí sí me parece. Y me parece que sí se nota que hay una transformación de lo que decía Margarita, de todavía una relación hacia la pintura, hacia el objeto, hacia lo objetual, y de un pensamiento hacia lo conceptual, hacia la reflexión, hacia otras cosas, que eso es valioso desde el arte, pero mucho más valioso es lo que se generó como esa capacidad de trabajar en colectivo, de producir, que se refleja como en la cuenca o en los trabajos que hace Andrés o Georgina, o sea, como que cada uno también se fue empoderando de sus sueños. Sí, te quería preguntar relacionado a esto, en medio de esa gestión que tú también ayudaste a hacer para el Nacional, pues una pregunta que también se le hizo a Cerón cuando vino, pues, como relacionar de qué forma también se puede beneficiar todo ese territorio de escenario nacional, pues independientemente de ver artistas, de conocer como toda esa dinámica, como de qué otra forma se podría beneficiar tanto los artistas como los espacios independientes, los proyectos independientes a causa de ese nacional.
Pues mi sueño es que ese presupuesto, que es muy difícil volverlo a conseguir para la cultura local, deje una capacidad instalada fortalecida en la capacidad humana, en los espacios, pero que también de pronto queden obras, o sea, que no todas las obras sean enviadas, sino que se produzcan y se le queden a la ciudad, o sea, que se pueda aprovechar eso para que nos quede algo real para seguir trabajando. Eso es como lo que me parece ideal. Y referente a eso, a como toda esa gestión que te has llevado a cabo y el paso de ser un artista a convertirte ya en curadora también, ya que fuiste curadora del museo en una época, ¿cómo fue toda esa experiencia de curadora de un espacio como este? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo desde mi perspectiva, yo vi que cuando tú llegaste, trajiste exposiciones que a mi gusto me parecieron mucho mejores de las que estaban pasando antes, ¿no? Hubo como un cambio, como los laboratorios que se hicieron, las exposiciones, que cuando estuvo la de Nuevos Nombres y otras posteriores. ¿Cómo fue esa experiencia de curar acá? O sea, antes lo hiciste en el exterior y tuviste tú también tu espacio independiente, por así decirlo. ¿Cómo fue esa experiencia ya de ser curadora acá en tu ciudad, en tu territorio? Pues primero que todo, cuando yo recibí el cargo, o sea, son situaciones súper atípicas. Primero, que usted tenga un espacio de ese tamaño y no tenga una junta directiva que se meta en su programa, o sea, se meta en su programa, eso no existe. O sea, la mayoría de mis amigos curadores que llegan a una institución, el superpuesto es súper aburrido porque tiene que cumplir la programación del curador anterior y tiene 1 año o 2 años hasta que ve su propia exhibición. O sea, una exhibición que uno ve problemática es quizás una institución hasta que puede enseñarle a otras instituciones a existir. Y yo creé una cosa que se llamaba curaduría en tiempo real, y desde que yo entré a la curaduría, yo dije, ¿quién tiene obras disponibles que las pueda mostrar, obras buenas? Y yo casi, por ejemplo, una obra que la vi en las edades y al mes estaba acá, en un regional, la de Cano, Farcándula, sí, pero así varias. Y entonces, cuando usted, porque es que yo nunca he creído que esto es un museo, esto es un instituto de arte contemporáneo, porque aquí no hay una colección permanente que se muestre. Y aquí es una institución dedicada a mostrar arte contemporáneo, que es el más barato de mostrar. O sea, porque no hay presupuesto, usted solo puede mostrar arte contemporáneo, porque si usted va a mostrar arte moderno, le cuesta muchísimo más caro, ¿sí? Entonces, entender una cosa como en tiempo real y que permite por eso traer a Ricky o a Fabián Lacern o a los que estaban en la residencia a venir acá, ¿sí? O toda esa fluctuación y esa movilidad, y también entendiendo que estamos en el centro de Colombia y que a todo el mundo le queda muy fácil venir a Pereira. Usted puede crear una cosa muy grandiosa si no le da estrés, estar abierto a que le vayan llegando las cosas y que quizás usted no sepa en un mes qué va a mostrar, pero confiar. Ninguna institución de este tamaño funciona así. O sea, es un privilegio hacer ese experimento. Vamos a ver el video de Rick Reed en Pereira, ¿listo? Estamos preparando unas arepas, comida típica de esta región, y nos ha dado una mala pasada el carbón, pero ya estamos superando la crisis. Creemos que las arepas están de aquí a las 10 de la noche. ¿Cómo les parece? Estamos haciendo parte de... Mejor dicho, el pretexto son las arepas. Antes de llegar a la integración. Dale, ¿quieres la tuya?
Lo de Rick fue solamente esa acción de la comida típica de acá y todo esto, o otra. No, mire, lo de Rick fue que ellos solo podían venir un día y solo podían venir si jugaban golf. Entonces me tocó llevarlos a jugar golf. De ir a jugar golf, yo dije que habían chorizos en Santa Rosa, como eso es lo que le hacen, entonces hagamos un asado de chorizos, entonces compramos los chorizos. Y la charla, pues, ¿qué va a decir Rickry en una charla? Nada distinto a lo que él mismo dice. Entonces, en vez de que hiciera una charla, lo llevamos al Munca Munca, pero como a las 2 de la tarde, que bailaran allá salsa, no sé qué. Después le hicimos el asado, después hicimos camisetas, y como a las 9 que se fueron ya era como, no, pues yo no sé cuántos días habían estado aquí, pero fue solo un día haciendo todo eso. Yo quisiera preguntarte, ¿tú qué haces ahora? Yo estaba haciendo, yo empecé como conceptualizando una ciudadela y ahora estoy como una ciudadela en Pereira que involucra el río Conzota, que involucra unos espacios culturales, unos espacios para la memoria, para la sustentabilidad, y entonces yo hice como todo la estructuración conceptual, financiera, pues como todo lo que uno necesita hacer para crear una cosa de ese tamaño, y estoy ya pues como en un proceso como de cerrar una negociación con un aliado estratégico para poder desarrollar esa ciudadela. La idea es crear un espacio sustentable y donde la gente pueda vivir, trabajar y crecer, integrando el río a la ciudad. Y otra cosa que estoy haciendo es que también tengo un contrato con el INPI para conceptualizar cómo podemos transformar el centro de la ciudad. Bueno, entonces lo más importante como de esta etapa sobre la sur es que se pueda crear una conexión entre la sur y ese valle, porque uno no ve ese terreno que está abajo sobre el río Conzota, porque el terreno desde la avenida sur a ese valle baja más o menos unos 80 metros. Entonces yo no puedo decir que esto es lo que va a quedar, pero esto es lo que nosotros quisiéramos que quedara. Y es una conexión mecánica. ¿Para sí, cuándo está? Con este túnel que baja en un ascensor. ¿Para qué año tienen estipulado ese proyecto? Si se logra hacer, y llega acá a lo que sería una plazoleta, el centro cultural. Y aquí es donde se crearía como un malecón que integra la ciudad al río. Exacto, y como el clúster de industrias culturales se parezca más al experimento que había hecho acá, ¿no? Como crear ese sistema como más abierto, un espacio abierto y un arte que le llegue más a la gente, como esos ejercicios como el Rayayam, el mercado del arte, o sea, no un arte... como un arte que también pueda ir transformando generaciones más jóvenes. Entonces, esto es un proceso, primero pues porque yo no soy urbanista, entonces entender eso cómo se hace, la norma, todo eso, entonces ha sido una investigación súper compleja, pero que como concepto general espero que se pueda desarrollar y creo que lo voy a hacer. Y que espero que todos se vayan a vivir allá y a trabajar allá. Y en el proyecto del centro, que ese también me gustaría mostrarles así rápidamente, como no solamente para reactivar el centro, sino revitalizar la ciudad y en relación a lo que está en el POT y en el proyecto del Sesquicentenario, y que pues que cada río es bien importante para la ciudad, y entendiendo que la ciudad está formada entre valles y picos de montaña. Yo he conceptualizado este proyecto que se llama Pereira Entre Ríos,
y la idea es inicialmente que simbólicamente logremos a través de esculturas o del arte conectar los dos ríos para ir creando como esa conciencia de la ciudad en cuál es el territorio en que estamos, porque a pesar de que tenemos como todas esas dos potencialidades de estar entre dos ríos y con toda esa carga como simbólica y ese valor, como que vivimos desarticulados de ellos, entonces como ir creando todas una cantidad de acciones, pueden ser pequeñas o bien grandes, que vayan creando como esa conciencia desde el arte, de la unión de los dos ríos. ¿Hay otras preguntas, alguna otra inquietud acerca de la obra de Adriana, Andrés y Adriana? Sí, te iba a preguntar cómo te sientes en relación a tus procesos creativos, como me da la imagen de que haciendo obras como la de la Fábrica de Oro son unos procesos que tienen unas dinámicas muy específicas y este proceso también es muy distinto en términos creativos. Entonces, ¿cómo los ves, los articulas, si hay algún tipo de vasos comunicantes? Sí, sinceramente, pues, como lo he dicho antes, a mí no me interesa ni el tema ni el medio. A mí me interesa es lo que quiero solucionarlo desde mi interés, y habrán cosas que parecen más un negocio que una obra de arte, habrán cosas que parecen más una obra de arte que un negocio, pero el proceso es el mismo el de la investigación, el de tratar de entender, el llegar a una síntesis y el tratar de hacerlo. Hay cosas mucho más complejas de hacer, obviamente es mucho más fácil resolver un problema conceptual con una videoinstalación que querer hacer una ciudadela o un desarrollo urbano, pero implica exactamente lo mismo, porque para la videoinstalación me toca hacer un performance, y que no es sino un performance tener que ir a hablar con un político, explicar, ponerme a la altura, o sea, como estar en ese diálogo o tener que explicar la idea compleja de la manera más simple, o sea, es la idea, y la idea va transformando de a poquito, ¿no? Como lo que tú decías, el tren, pero no solo el tren, sino son las exhibiciones, pero son los invitados a la visita, o sea, es una cantidad de cosas que van juntando hacia un proceso. Adriana, muchas gracias. Gracias a ustedes.